Gracias, Presidenta. Quisiera, en primer lugar, iniciar esta intervención haciendo precisamente unas reflexiones de carácter constitucional. Aquí se ha dicho que esta ley adolece o tiene problemas de constitucionalidad. Por lo tanto, es importante que iniciemos esta reflexión reflexionando desde ese punto de vista. ¿Cuál es el tema? Que cuando se mira una norma hay que verla como un conjunto unitario, como un conjunto coherente, completo. No podemos tomar una norma aislada del conjunto de disposiciones de la Constitución. Eso es fundamental que digamos, porque, por ejemplo, cuando se hace la defensa de la propiedad privada, ¿sí?, se ignora que la propia Constitución contempla que esa propiedad privada tiene además limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? La de la función social y ambiental. O cuando se habla del derecho a la ciudad, que consta en el artículo 31 de la Constitución de la República, se ignora que la propia Constitución le permite al Estado la capacidad, le permite al Estado la capacidad de expropiar, de reservar, de controlar las áreas para el desarrollo de esas ciudades. O se ignora que la propia Constitución, y sobre eso me quiero referir también, prohíbe, ese es el término que utiliza la Constitución, prohíbe la especulación del suelo. Y la Constitución pone ejemplos. Pone, por ejemplo, que si hay cambio de rural a urbano, eso va a generar especulación, eso está prohibido. Si hay cambio en la zonificación, está prohibido. Entonces, no se puede establecer una lectura del texto constitucional de manera desarticulada. De igual forma, se dice que no hay unidad de la materia. Esta ley es tributaria, porque hay tributos nacionales, pero hay tributos también cuyos beneficiarios, cuyo sujeto activo es fundamentalmente los gobiernos autónomos centralizados municipales. Por lo tanto, aquí hay unidad de la materia, porque en general se trata de una ley tributaria. Por eso topa distintos aspectos. Pero esos aspectos, ¿cuál es el nexo? El nexo es que tienen un carácter tributario. De tal forma que señalar que es inconstitucional es absolutamente erróneo. O decir que ¿por qué estamos catalogando lo que es legítimo o ilegítimo? Pensemos en otras circunstancias análogas. Claro que hay también mecanismos a través de los cuales condenamos ganancias ilegítimas e ilegales. ¿Cuál es eso, por ejemplo? Cobrar un interés más allá del permitido cuando se presta dinero. Si se presta dinero más allá del interés permitido, eso es ilegítimo. ¿Por qué? Porque es la ley finalmente lo que define lo que es legal, lo que es ilegal y por tanto lo que es legítimo e ilegítimo. ¿Qué estamos haciendo con esta ley? Definiendo exactamente lo mismo, definiendo lo que es legal, lo que no es legal, por lo tanto lo que es legítimo e ilegítimo. Más allá de que sobre la teoría de la legitimidad podríamos también establecer otro tipo de reflexiones. Entonces, primero, es importante esta lectura de carácter unitario, coherente, completo del texto constitucional. Segundo, es importante resaltar y decir que el Estado constitucional precisamente rompe con una tradición milenaria que es entender la desigualdad como lo natural. Y en la medida que rompe con una tradición milenaria que es entender la desigualdad como lo natural, convierte al Estado, en tanto y en cuanto el Estado es forma de organización política, y a la norma constitucional, que es más bien un mecanismo, una norma de articulación, convierte en instrumentos de la sociedad. ¿Para qué? Para garantizar la igualdad, para garantizar la paz, la libertad, para que el Estado pueda cumplir con sus funciones primordiales. Ya he dicho yo varias veces que lo que caracteriza al constitucionalismo es el principio de igualdad. Y es la Constitución ecuatoriana la que en el artículo 3 dice que los deberes fundamentales del Estado, entre otros, es el de garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y planificar el desarrollo nacional erradicando la pobreza,
promoviendo el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos. Eso está en la Constitución. Un tercer aspecto, este principio de igualdad al que he hecho referencia es el punto de intersección entre lo que es la concepción de la democracia liberal individualista con el constitucionalismo, porque es precisamente ahí donde se intersecta esta capacidad de hacer lo que yo quiero, de tener cuanto quiero, con los límites que establece el constitucionalismo. Esto es importante señalar, de tal forma que la suerte de los individuos dependa de sus propias opciones y no de otros elementos extraños al individuo, como por ejemplo el linaje, la diferencia de oportunidades, o incluso que haya personas que se hayan enriquecido por acciones inescrupulosas. ¿Cómo vamos a negar aquí que ha existido grupos de poder que, utilizando información privilegiada, han especulado con el suelo y han hecho grandes ganancias? Entonces, si el Estado no cumple un papel en nivelar estas condiciones, no está cumpliendo con uno de los roles fundamentales. Por eso, creo yo que es importante superar esta visión desarticulada que existe de la Constitución y del espacio público. Están relacionados. Este derecho a la ciudad no solo es para quienes viven en cierto tipo de urbanizaciones, es también para las personas que no tienen agua potable y no tienen alcantarillado. También el derecho a la ciudad no solo es para aquellos que ya tuvieron la oportunidad de tener una vivienda, cuando hay todavía una tercera parte de ecuatorianos que no tienen vivienda. El derecho a la ciudad no solo implica que ahora hay unas ciudadelas servidas, mientras tanto haya otras ciudadelas en las que no hay agua potable y alcantarillado, también habitadas por ciudadanos ecuatorianos. Por lo tanto, hay que romper con esa lógica desarticulada de leer la Constitución y el espacio público. Por último, en este aspecto quiero decir lo que dice el constitucionalista argentino Vidal Campos. Él señala que las obligaciones existen y se hacen exigibles para garantizar la vigencia de los derechos humanos. Y en la medida, precisamente, que se establece una prohibición, dice Vidal Campos, cuando la Constitución establece prohibiciones, está definiendo lo que no se puede hacer válidamente. Podría realizarse, pero sería ilegítimo, no válido. De igual forma, cuando hay una prohibición, se está estableciendo un mandato que implica abstención, ámbitos vedados, limitaciones. Y la Constitución en el 376 dice que está prohibida las prácticas especulativas, de tal manera que estamos siendo apenas consecuentes con lo que señala el texto constitucional. Ya la Constitución prohíbe, y si la Constitución prohíbe, son campos vedados, son abstenciones obligatorias que han sido establecidas. Así lo dice el constitucionalista Vidal Campos, con el cual concuerdo. En función de eso, es importante decir que aquí hay que resolver un problema. ¿Cómo resolvemos el problema de acceso a la vivienda? ¿Cómo resolvemos que no se encarezca para aquellos que no tienen agua potable y alcantarillado también la posibilidad de gozar de estos servicios? Nos toca pensar globalmente, y esta ley busca eso precisamente, romper con las prácticas especulativas del suelo y permitir el acceso a la vivienda de una tercera parte de ecuatorianos que no lo tienen. Permitir que pueda haber agua potable y alcantarillado en las ciudades que en este momento no existen. Aquí hay distintos promedios. Obviamente las ciudades más grandes están mejor servidas, pero todavía hay ciudades en las que el 80% no dispone de agua potable y alcantarillado. Señalando esto, quisiera hacer breves observaciones. Tiene un minuto. La primera, hay que verificar bien si es que efectivamente es la sección 12ª, porque ya en el COTAD en este momento existe una sección 12ª. En el punto del artículo 6 hay que reconocer no solo las mejoras, sino también las obras con las que se concluye una vivienda. Hay que incluir que cuando hay enfermedades catastróficas, una condición de minusvalía o, al mismo tiempo, la muerte de uno de los cónyuges, se pueda vender sin pagar este impuesto. Creo que es importante, además, que se pueda establecer el concepto de que la inversión pública no solo mejora, también puede afectar
y debe haber una disposición general que el municipio reconozca cuando hay afectaciones al valor de los inmuebles. Me parece que es importante que si no se excluye lo de los promotores de vivienda, por lo menos la superintendencia pueda vigilar a fin de que no exista prácticas especulativas. Finalmente, quiero coincidir con lo que ha señalado Liliana Guzmán respecto al tema de las mineras y señalar finalmente que en esta ley debe incluirse y debe corregirse un error, lo digo de manera manifiesta, un error a través del cual en la última ley la comisión que presido, y no eludo mi responsabilidad, por sustituir un literal, sustituimos el artículo 41 con el cual se generan dificultades para que las personas naturales y las no obligadas a llevar contabilidad tengan que pagar con la fórmula actual que está establecida en el literal A del artículo 41. Les pido a los compañeros de la comisión, en la medida que esto es una ley tributaria, se incluya este error que se deslizó en la última reforma. Estas serían mis observaciones y las observaciones por escrito también las daré llegar a la comisión. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias.